En un rincón olvidado de Andalucía, un joven pastor llamado Santiago despertaba cada día entre el balido de sus ovejas, el olor a pasto seco y el cielo limpio del sur de España. Pero esa mañana, todo fue distinto, porque por segunda vez, había tenido el mismo sueño. En él, un niño misterioso lo llevaba de la mano hasta las pirámides de Egipto, y justo antes de mostrarle un tesoro enterrado bajo la arena dorada, Santiago despertaba. Intrigado y confundido, el joven decidió visitar a una vieja gitana que leía el futuro en las líneas de la mano. Ella, con una voz ronca y ojos que parecían ver más allá del tiempo, le dijo algo que cambió el rumbo de su destino. «Debes ir a las pirámides, allí está tu tesoro». Pero no fue hasta que conoció a un extraño anciano con capa dorada y mirada ardiente, que Santiago empezó a entender que ese sueño no era una simple fantasía, sino una señal. El viejo se presentó como Melquisedec, rey de Salem, y le habló de algo que pocos seres humanos tienen el valor de seguir. La leyenda personal. Ese destino único que solo tú puedes cumplir, si tienes el coraje de escucharlo. Santiago, sin saberlo, estaba a punto de comenzar el viaje más importante de su vida. Un viaje que no solo cambiaría su mundo, sino también su alma. Pero antes de partir, Melquisedec le hizo una advertencia. Cuando realmente deseas algo, el universo entero conspira para ayudarte a lograrlo. Pero también pondrá a prueba tu determinación. Y con esa frase ardiente clavada en el corazón, el joven pastor vendió sus ovejas, tomó el poco oro que tenía, y partió rumbo a África. Lo que no sabía, es que la búsqueda del tesoro lo enfrentaría a ladrones, desiertos infinitos, amores imposibles, y una verdad que muy pocos se atreven a aceptar. Santiago llegó a Tánger, en el norte de África, con los ojos llenos de ilusión, y el corazón palpitando con fuerza. El bullicio del mercado, los colores, los aromas de especias y el idioma desconocido le hacían sentir que estaba en otro mundo. Un mundo donde todo parecía posible. Pero pronto descubrió una verdad amarga. El universo prueba a los valientes. Mientras intentaba orientarse en aquella ciudad caótica, un joven amable que hablaba español se ofreció a ayudarlo. Le prometió mostrarle dónde comprar un camello para continuar su viaje al desierto. Santiago, confiado y agradecido, le entregó todo su dinero. Un error, que le costó todo. En un instante, el joven desapareció entre la multitud como un fantasma. Y Santiago quedó solo, sin un centavo, en un país extraño, sin entender el idioma, sin comida, sin esperanza. Se sentó en la plaza central y lloró. ¿Había cometido un error al dejar su vida como pastor? ¿Y si todo era una tontería, una fantasía infantil? ¿Dónde estaba ahora el universo que iba a conspirar a su favor? Pero entonces, algo cambió. Mientras observaba a la gente en el mercado, entendió algo profundo. Podía rendirse y volver a casa, o aprender a sobrevivir y seguir adelante. Y fue en ese momento de desesperación cuando conoció a un viejo comerciante de cristales, dueño de una tienda olvidada en una colina. Santiago le ofreció limpiar su polvorienta vitrina a cambio de algo de comida. El hombre, escéptico al principio, aceptó. Y ahí, en ese modesto trabajo, Santiago descubrió una nueva lección. La verdadera alquimia comienza con lo pequeño. Día a día, con ideas frescas y trabajo duro, Santiago ayudó a que la tienda prosperara. El viejo comerciante comenzó a ganar más que en años, y Santiago, también. Ahorró durante meses, y aunque no olvidaba su sueño del tesoro, empezó a sentirse cómodo. Seguro. Con dinero en el bolsillo, y una vida tranquila. Pero entonces recordó las palabras de Melquisedec. El miedo a perder lo que tienes es lo que te impide alcanzar lo que podrías tener. Y justo cuando todo parecía estable, Santiago tomó una decisión que lo cambiaría todo. El sol ardía sobre el puerto mientras Santiago observaba cómo las gaviotas danzaban sobre el mar. En su mano tenía una bolsa de monedas, fruto de meses de trabajo en la tienda de cristales, pero lo más importante no estaba en su mano, sino en su interior. Había recuperado la fe. Podía haberse quedado. Podía haber abierto su propia tienda, tener una vida segura, cómoda, sin riesgos. Pero algo dentro de él ardía con más fuerza que el desierto. Su leyenda personal. Así que decidió arriesgarlo todo una vez más. Viajó tierra adentro, siguiendo los rumores de una caravana que cruzaría el desierto rumbo a Egipto. Entre camellos, comerciantes, peregrinos y nómadas, Santiago conoció a personas que también perseguían sueños, riquezas o simplemente respuestas. Fue entonces cuando lo conoció a él. El inglés. Un hombre peculiar, obsesionado con los libros, los símbolos y una palabra que parecía tener poder propio. Alquimia.
El inglés hablaba del legendario alquimista, un hombre que dominaba los secretos del universo. Según decía, podía transformar cualquier metal en oro y convertir el alma en luz pura. Santiago, curioso, empezó a aprender sobre los símbolos del desierto, sobre el lenguaje del mundo y sobre una verdad que iba mucho más allá del oro. Todo en el universo está conectado. Las dunas, el viento, los camellos, el silencio, todo hablaba. Solo que la mayoría de la gente ha olvidado cómo escuchar. Durante las largas noches en la caravana, Santiago miraba las estrellas y recordaba su sueño. Las pirámides lo esperaban, pero lo más difícil aún no había llegado. Porque mientras se acercaba a su destino, el peligro también crecía. Los rumores de guerra entre tribus del desierto empezaban a extenderse como fuego sobre arena seca. Y justo cuando el desierto parecía abrirle el camino, el primer obstáculo real apareció. Una decisión debía tomarse. Y no había vuelta atrás. La caravana avanzaba lentamente, devorada por la inmensidad del desierto. El sol golpeaba sin piedad, y el viento arrastraba secretos antiguos entre las dunas. Santiago, cada vez más atento al lenguaje del mundo, empezó a notar algo extraño. El desierto susurraba peligro. Una noche, mientras el cielo se incendiaba en tonos rojos, el jefe de la caravana hizo un anuncio. Nos detendremos en un oasis. Hay guerra en el horizonte. Solo los necios cruzarían ahora. Y así, como si el universo le diera una tregua, llegaron a un oasis tan grande como una ciudad. Palmeras, pozos de agua, tiendas coloridas y un murmullo constante de vida. Pero lo más inesperado sucedió una tarde, junto al pozo. Ella, una joven vestida de azul, llenaba su cántaro cuando Santiago la vio por primera vez. El tiempo pareció detenerse. Era Fátima. Y en ese instante, lo supo. No era parte del camino, era el destino mismo. Conversaron, día tras día, entre miradas tímidas y palabras sinceras. Santiago le contó su historia, su sueño, las pirámides. Y aunque su corazón le pedía quedarse, Fátima dijo algo que lo marcó para siempre. Ve tras tu leyenda personal. Yo soy parte de ella. Si es verdadero amor, regresará. Fue entonces cuando Santiago comprendió que el verdadero amor no detiene a los valientes, los impulsa. Pero el descanso no duraría mucho. Una noche, mientras miraba las estrellas, Santiago tuvo una visión. Vio jinetes armados entrando al oasis, espadas brillando a la luz de la luna, gritos, guerra. Asustado, fue a advertir al jefe del oasis. Y en lugar de burlarse, el anciano le dijo: el verdadero sabio escucha las señales. Si tu visión es real, el oasis te lo agradecerá. Si te equivocas, perderás la vida. Al amanecer, los jinetes llegaron. Y gracias a la visión de Santiago, el oasis se salvó. A cambio, un anciano misterioso lo llamó a su tienda. Con una mirada intensa y serena, se presentó como el alquimista. El alquimista no era como los sabios de los libros. No tenía túnicas doradas ni laboratorios con tubos de ensayo. Tenía una mirada que lo atravesaba todo, como si pudiera leer directamente el corazón de Santiago. ¿Qué estás buscando realmente?, le preguntó sin rodeos. Santiago tartamudeó algo sobre el tesoro en las pirámides, pero el alquimista sonrió con sabiduría. Tu tesoro no es solo oro. Es la transformación. Es comprender que el mundo exterior es un reflejo del interior. El alquimista le habló del alma del mundo, una fuerza invisible que conecta a todos los seres vivos. Le enseñó que cuando uno actúa con amor y fe, puede entender el lenguaje de los animales, del viento, de las estrellas. Porque todo es uno solo. Y entonces lo retó. Te llevaré hasta las pirámides. Pero en el camino deberás dejar de ser un simple pastor. Y convertirte en el alquimista de tu propia vida. Santiago aceptó. Y así, los dos emprendieron el tramo final del viaje, cabalgando juntos bajo el cielo estrellado del desierto. Durante las noches, el alquimista enseñaba con parábolas, silencios y pruebas. No le hablaba de magia, sino de transformación. Le decía que el oro no es el verdadero objetivo. El oro es lo que uno se vuelve en el proceso. Pero el desierto no perdona a los que dudan. Una noche, fueron capturados por una tribu guerrera que los llevó ante su líder. El jefe, desconfiado, los acusó de ser espías. Santiago temblaba, sin saber cómo salvarse. Fue entonces cuando el alquimista dijo algo impensado. Este joven puede hablar con el viento. El jefe rió. El campamento entero rió. Y le dieron 3 días a Santiago para demostrarlo.
o moriría. Santiago no sabía qué hacer. Nunca había hablado con el viento. Pero entonces recordó lo aprendido. Todo está conectado. Todo tiene alma. Y al tercer día, el campamento tribal entero se reunió en la cima de una duna, esperando ver cómo un muchacho moreno, con ojos llenos de duda, haría lo imposible. Hablar con el viento. Santiago respiró profundo. El corazón le latía con furia. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida, no pidió ayuda a Dios, ni al alquimista, ni al universo. Se volvió hacia adentro, hacia su alma. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Abrió los brazos al cielo y habló al viento. Le pidió que lo ayudara, que lo llevara lejos, que lo transformara en aire, en arena, en nada. El viento respondió. Sopló con fuerza, girando alrededor de Santiago, levantando arena, formando un remolino gigantesco. Luego, Santiago habló al sol. Le pidió luz y sabiduría. El sol, en su ardiente silencio, también respondió. Y cuando todo parecía consumirse en ese torbellino místico, Santiago se desvaneció ante los ojos de los guerreros. Por un instante, se convirtió en viento. El campamento estalló en gritos de asombro. El jefe tribal cayó de rodillas y lo dejó libre, con respeto, como si hubiera presenciado un milagro. Pero Santiago no celebró. No sonrió. Porque entendió que ese poder no venía de trucos ni hechizos. Venía de escuchar al corazón. Esa noche, antes de dormir, el alquimista le reveló su última lección. El verdadero alquimista es quien logra convertirse en quien realmente es. Tú ya estás listo. Y al amanecer, en lo más profundo del desierto, el alquimista y Santiago se separaron. Cada uno debía seguir su camino. Y ahora, por fin solo, Santiago avistó a lo lejos la silueta de su destino. Las pirámides de Egipto. Santiago llegó al pie de las majestuosas pirámides justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de dorado las piedras milenarias. El viento soplaba suave, como si el desierto mismo lo estuviera recibiendo. Cayó de rodillas. Había llegado. Después de sueños, visiones, traiciones, amores y revelaciones, por fin estaba allí. Y allí, en medio de la arena caliente, lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Mientras las lágrimas caían sobre la arena, Santiago comenzó a cavar con sus propias manos. Con fuerza, con esperanza, con el alma. Horas pasaron. La luna reemplazó al sol. Y justo cuando la fatiga amenazaba con vencerlo, aparecieron dos hombres armados. Lo golpearon. Le exigieron saber qué buscaba. Santiago, débil, apenas pudo responder. Un tesoro, soñado bajo estas pirámides. Los hombres rieron con burla cruel. Uno de ellos escupió al suelo y dijo: ¿Un sueño? ¡Qué idiota! Yo también tuve un sueño, hace 2 años. Soñé que en España, bajo un árbol donde dormía un pastor con sus ovejas, había un tesoro enterrado. Santiago quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Ese árbol era donde él dormía al principio de su viaje. Los hombres lo dejaron tirado en la arena y se marcharon riendo. Pero Santiago no estaba derrotado. Estaba iluminado. El universo le acababa de dar la última clave. El verdadero tesoro siempre había estado cerca de él. El viaje, las personas, las señales, lo habían llevado tan lejos solo para que entendiera que, a veces, hay que ir muy lejos, para descubrir que lo que más vale estaba justo en tu propio corazón. Con el alma encendida, Santiago emprendió el regreso. No ya como un pastor, ni como un buscador de oro, sino como un hombre transformado. El camino de regreso fue silencioso, pero no por tristeza. Santiago no era el mismo muchacho que había dejado Andalucía con una bolsa de monedas y un sueño borroso. Ahora era un hombre que hablaba el lenguaje del mundo, que había amado, perdido, aprendido. Y sobre todo, había despertado. Cuando llegó al viejo monasterio, donde aquella vez había dormido bajo un sicomoro y soñado con las pirámides, todo le pareció diferente. El árbol seguía allí. La piedra donde apoyaba la cabeza, también. Pero Santiago ya no era el mismo. Se arrodilló, cerró los ojos y empezó a cavar. La tierra estaba dura, como si protegiera un secreto ancestral. Pero él no se rindió. Y entonces, clink, el sonido metálico que hace la pala al chocar contra un cofre. Con manos temblorosas, Santiago lo sacó. Lo abrió. Oro, joyas, piedras preciosas, monedas antiguas.
una fortuna que podría cambiar su vida entera. Pero mientras lo contemplaba, no lloró por la riqueza. Lloró porque ahora sabía la verdad. El tesoro era el viaje mismo. Era todo lo que tuvo que convertirse para merecerlo. Era el valor de escuchar a su corazón, aunque todos dudaran. Y mientras el viento andaluz soplaba suave, como en el principio de su historia, una voz dentro de él susurró: cuando realmente deseas algo, el universo entero conspira para ayudarte a lograrlo. Santiago sonrió. Pero aún había algo más por hacer. Fátima lo esperaba en el desierto. Santiago regresó al desierto no como un pastor, ni como un simple buscador de tesoros, sino como un alquimista de su propia vida. Había aprendido a leer las señales del universo. Había hablado con el viento, el sol, su corazón. Había vencido el miedo, la duda, y sobre todo, la tentación de rendirse. Y ahora, el desierto no le parecía hostil, ni vacío. Era inmenso, sí, pero también era parte de él. Después de días de viaje, llegó al oasis. Las palmeras seguían verdes. Las tiendas de tela seguían bailando con el viento. El pozo seguía cantando su murmullo de agua viva. Y allí estaba ella. Fátima. Llevaba el mismo vestido azul. El mismo cántaro. Pero ahora, su mirada brillaba con certeza. Santiago se acercó, y sin decir una palabra, la abrazó. No necesitaban explicaciones. Ella siempre supo que él volvería. Él siempre supo que ella sería su hogar. Te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti, dijo él. Fátima sonrió. No había necesidad de tesoros. Ellos eran el tesoro. Esa noche, bajo el cielo del desierto, Santiago comprendió que su leyenda personal no era solo encontrar un cofre de oro. Era encontrar su lugar en el mundo. Su misión. Y el amor que solo llega cuando te conviertes en quien realmente estás destinado a ser. El viento sopló suave, como saludando a un viejo amigo. Y en algún rincón del desierto, el alquimista sonrió. Los días siguientes al reencuentro con Fátima fueron de calma, aprendizaje y reflexión. Santiago entendió que su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. El oro y las joyas eran solo símbolos, recordatorios materiales de que la vida siempre premia a quienes se atreven a seguir su leyenda personal. Pero lo más valioso que había ganado era la sabiduría de escuchar a su corazón, la valentía para enfrentar lo desconocido, y la certeza de que cada paso, por difícil que sea, tiene sentido. Antes de partir para vivir su nueva vida junto a Fátima, Santiago decidió escribir una carta para todos los soñadores. No renuncien nunca a sus sueños. Cuando realmente deseas algo, el universo entero conspira para ayudarte a lograrlo. La vida no es solo alcanzar metas, sino la transformación que ocurre dentro de ti en el proceso. Sé valiente, escucha tu corazón, y confía en las señales. Tu leyenda personal está esperando ser vivida. Y así, bajo el cielo infinito del desierto y el susurro eterno del viento, Santiago se convirtió en leyenda. Una leyenda que nos recuerda que el verdadero tesoro siempre está en el viaje que emprendemos para encontrarlo.